muchísimos años, en la cual, si bien nos resulta muy lejano el conflicto de Palestina e Israel para los oyentes, hay una cuestión de, a mí lo que me interesa ver es, además de que yo política no estudio y geopolítica sé bastante poco, y quizás de religión también bastante poco. ¿De qué sabes, Emi? Yo sé sobre literatura. Bien. Entonces, como yo sé sobre literatura, vamos a aplicar qué es lo que pasa con la literatura en tiempos de guerra. Qué es lo que pasa en un conflicto armado, del nivel de relevancia, el nivel de magnitud que tiene el conflicto de Palestina y lo contradictorio que son este tipo de conflictos, especialmente en un momento en el cual la semana pasada Trump dio alto al fuego con Irán, pero la verdad verdadera es que está todo a punto de pudrirse. Está todo a punto de pudrirse y todo parece que está como al borde de explotar. Parece que hay de una especie como de contador constantemente. Que se siente en el aire. Donde todo el mundo es como se arranca la Tercera Guerra Mundial y nos ponemos todos como muy nerviosos. Pero el punto es que el conflicto de Palestina e Israel no es algo que esté sucediendo solamente ahora. Sucede a partir de 1945, donde tenemos una división del territorio palestino en ese momento de lo que nosotros... o de lo que ya se creía judía, ¿viste? Muy bien. Pero de lo que los judíos entienden como la tierra prometida o lo que era Jerusalén. A partir de la cuestión del Holocausto, a ellos, desde la Organización de Naciones Unidas, se les reparte cierta cantidad de tierra. El problema es que en esa tierra vivía gente. Sí, claro, y que después Israel expandió un poco el dominio de esa tierra. Exactamente. Y el problema fueron las formas también, digamos, porque había una cuestión ahí de un pueblo, una religión en particular que vivía hace siglos dentro de ese territorio, y qué es lo que pasa a partir de la resistencia de ese pueblo, ¿no? Como llega a Israel a esta tierra prometida, porque los judíos son un pueblo perseguido históricamente, y hay algo de la literatura que a mí me interesa mucho, sucede en Kafka principalmente, que habla de este no lugar constantemente que tenemos los escritores, que nos da como esa sensación de que uno no pertenece a ningún lado. Lo que pasa con los judíos es que es una entidad completa del pueblo por completo, digamos, por completo. Hay una cuestión de una militancia donde esa tierra prometida no llega nunca, donde ellos son eternamente esos caminantes en el desierto que nunca llegan al lugar. Supuestamente, en este conflicto, que arranca como un conflicto religioso, tenemos, por supuesto, una cuestión política. A mí lo que me interesaba entender, que uno, claramente siendo argentino y estando como fuera de este conflicto, yo no terminaba de entender cuáles eran las razones, cuál era la razón para la barbarie, cuál era la razón para matar niños, para matar civiles, para secuestrar gente, para tirar bombas. Que dentro de nuestra cosmovisión de lo que es la guerra, eso ha quedado como muy atrás y no podemos entender como de ninguna manera cómo la humanidad puede llegar hasta ese punto. Entonces, lo que pasó es que me ha llegado un libro, le agradezco a un colega que me lo ha prestado, donde de repente tenemos una visión argentina sobre el conflicto. Me interesa. Una visión judía, pero una visión argentina de este autor que se llama Dani Selko, que a mí me parece súper interesante. Es quizás la columna en la cual vamos a hablar de un autor un poco... No es desconocido exactamente, porque la verdad es que fue muy conocido a partir de esta obra y a partir de otras investigaciones que hace. Él lo que hace, de alguna manera, la primera parte se llama, es Oreja Madre, mi cuestión judía. Él hace toda una investigación donde tenemos que, a partir de acá en la columna, dividir dos cuestiones centrales. Nosotros tenemos al Estado de Israel como tal. El Estado de Israel es esta cuestión armamentista, esta cuestión política que avanza sobre los territorios de Palestina, que tiene arreglos con Estados Unidos, que sabemos todo lo que genera a partir de una cuestión colonialista sobre el territorio palestino. El problema es el siguiente: el Estado de Israel no son los judíos, no es la religión judía y tampoco es el pueblo judío. Entonces él identifica de alguna manera, es como una especie de crónica periodística donde de repente entiende la cuestión religiosa, la cuestión espiritual, la cuestión de la diferenciación entre el gobierno, la cuestión pero, que a mí es lo que mejor me parece dentro de la postura que toma él no se deja de hacer cargo. Yo ahora les iba a leer un cachito, un fragmento, donde él piensa de alguna manera que hay algo de su identidad que es responsable de lo que está pasando como judío, simplemente, digamos, no como perteneciente al Estado de Israel y no como sionista, que los sionistas tienen que ver con esta supremacía del judaísmo por encima del pueblo palestino, ¿no? Como esta cuestión así, incluso ya racista, que también... Yo lo charlaba con mi amiga que es judía, que me ayuda muchísimo. Manuela, te mando un beso acá a vivo. Tiene una amiga judía. Tengo una amiga judía. Muy bien, está bueno. Yo antisemita no soy. Quiero aclarar desde el principio. Emilia está salvada. Tiene una amiga judía. Por judía. las dudas, no quiero... Bueno, por ahí desde Palestina viene... Perdón, ¿Barto puede sumarse al aire? Pero a veces se enoja. Estamos como un pucho. La que tenemos que estar enojados somos nosotros. Pero quiere hablar Pero vení al aire, hermana, dale. Por respeto a la persona que está haciendo la columna.
No lo puedo creer. Vení, Barto, yo te extraño. ¿Tendrá un amigo judío, Barto? Por eso si te pregunté si tienes un amigo judío. ¿Tenés? Sí. Ah, listo, entonces sumate. Putos y judíos. Pero sumate al aire. Chicos, chicos, están teniendo una... Mate. No me va a calentar, dale, tomate. Están Dale, teniendo que queda poco tiempo, boludo. una conversación como si tuvieran 40 años de casados. Pero claro. Me está haciendo un poco de daño. Con lo peor de las ondas, por respeto a mí, porque la amo. Estamos... Igual te estaba escuchando. ¿Y vos qué pensás del conflicto de Palestina e Israel? A ver, bienvenida, Barto. ¿Tenemos tiempo? No. me hago un mate, me prendo otro pucho. Y me lo prendo acá. Lo prendo acá, ya está. Gracias, mi reino. Los límites están muy difusos. Bueno, a mí lo que me parece interesante, porque no quiero que nos vayamos de tiempo, me parece, hay una apuesta editorial en la investigación que hace él, porque lo que él hace es un seguimiento no solo espiritual, religioso, político y cultural, sino que además hace su seguimiento como una especie como de redención, creo, hay una especie como de perdón para poder entender de dónde viene él y por qué lo toca tanto el conflicto este. O sea, qué rol ocupar como judío argentino dentro de esto. Que él además decía como, bueno, yo soy pro-Palestina, en realidad. O sea, yo no soy pro-Estado de Israel y no soy sionista, pero sí soy judío. Claro. Entonces es como una contradicción constante dentro de, además, una estructura familiar donde, por ejemplo, la madre le dice constantemente, no publiques, por favor, el libro, porque nos vas a arruinar. O sea, esta investigación que vos estás haciendo. Sí. Y él va muy para atrás, se va hasta su tatarabuelo, hace como una especie como de recorrido histórico por Polonia. De repente es muy interesante. Y me parece que además, yo lo que les quería leer era como esta partecita, a ver si llego, así como con total rapidez. Sí, llegas. Era esto de, dice, una generación puede hacer autocrítica colectiva por otra. Podemos revisar acciones de las cosas que no fuimos culpables o responsables, así como homenajeamos y celebramos luchas por las que no movimos un dedo. Movimientos que sucedieron siglos antes de que nosotros hubiéramos nacido. Una vez discutí en Buenos Aires con un artista colombiano sobre la situación de Palestina e Israel. Y en un momento me grita, liberá Palestina y después hablamos. ¿Confundía judío con Israel? ¿Pensaba que yo era el presidente de los Estados Unidos? La acusación era estúpida, pero todavía la recuerdo. En épocas de victimizaciones y revictimizaciones, chispear contradicciones que nos permitan encarnar distintos roles y grados de responsabilidad y puntos de percepción. Del asesino al justiciero, al colonialista, al perpetrador, al masacrado, al productivista, al vago y al partisano. No somos víctimas todo el tiempo, pero tampoco somos victimarios todo el tiempo. No me siento culpable de lo que hace el Estado de Israel, pero sí entiendo que se hace en nombre de mi pueblo y eso me hace parte. Lo interesante del libro, me parece, es que él hace un análisis como bastante sesudo y como esto que les contaba, como en distintas aristas, pero hay un momento, en 2023, donde hay un pacto de paz que se establece en Gaza, en ese momento, donde Hamas había dado alto al fuego y ese pacto se rompe. Esto es el 7 de octubre de 2023. ¿Y esas hojas negras por qué? Bien. La novela, o sea, la investigación, la crónica, se rompe en este momento donde asesinan a la familia del investigador en Israel. Y cuenta de manera totalmente brutal cómo, por ejemplo, su prima se asoma desde la ventana del búnker, es acribillada y queda el cuerpo junto a su marido y sus niñas chiquititas hacinados dentro de un secuestro, digamos, secuestros, o sea, que están totalmente minados alrededor del Hamas, donde él anteriormente había intentado como explicar y entender, porque también está esto, o sea, uno entiende el sufrimiento del pueblo palestino. Pero es terrible. Es terrible, y eso sucede todos los días, y estamos hablando de una guerra que viene durando más de 100 años. Pero terrible que, o sea, él como que armó el freno ahí en el medio del libro. Exactamente. Y lo que es lo interesante a nivel editorial, a nivel libro, que quiero que un poco lo vean, nosotros venimos como con un libro normal. Cuando juegan con eso. Y de repente las páginas empiezan a estar en negro. Muy bueno. Y todo el relato de la muerte de su familia es así. Hasta que después vuelve, y cuando vuelve en una tercera parte, lo que pasa con la tercera parte me parece muy bueno, porque hay algo de la investigación como periodista, donde uno, que para mí eso es central en la literatura y tiene que ver con, al momento de nosotros como escritores y como gente que escribe, nosotros no nos podemos despegar de la situación personal en la que estamos. Es muy difícil esta discusión sobre si la obra y el autor se pueden separar o si del momento histórico podemos irnos más allá. Este pibe, a partir de lo que le sucede, el relato cambia totalmente. Claro. O sea, el relato, o sea, él está angustiado, está haciendo un duelo, no puede ver más allá, quiere matar a todo el mundo. Y nos ha pasado un montonazo de veces donde habitamos esas contradicciones que son profundamente humanas. Y donde este conflicto
excede por todos lados y además la literatura y el periodismo terminan siendo un arma política y un arma de fuego, porque también hay algo de la censura, o sea, no es solamente la cuestión de escribir y nada más. Y a él le pasa lo mismo dentro de Argentina, que la familia le dice, por favor, no lo hagas porque se nos va a armar un quilombo bárbaro, y estamos hablando de un país donde no tenemos censura en cuanto a la literatura, al menos en estos términos. Y hay algo del secreto familiar y esta cuestión de no entender ese fragmento que yo les leía, me parece muy interesante como, no digo para decir que no estoy en ningún lado ni del otro, ¿viste? Esa posición como medio tibia que a mí me da bastante bronca, sino esto de no somos victimarios y no somos víctimas constantemente. Hay como un vaivén constante en la guerra y en todo, o sea, en la guerra y en la razón humana en general, donde uno no es bueno ni malo. O sea, no está ese binarismo blanco y negro constantemente, que yo siento que él lo analiza muy bien, lo lleva muy bien. Y después, bueno, empecé como a buscar, a partir de esto de las obsesiones, a mí me agarran como un poco por ese lado. De repente empecé a ver documentales y empecé a ver cosas de otros tipos, y donde de repente me di cuenta que yo intentaba de alguna manera ver otro tipo de relatos de Palestina, por ejemplo, y no hay casi relatos de Palestina. No hay gente, o sea, no es porque no la haya, sino porque no nos llega, estamos tan colonizados y tan sumidos en este arreglo que tiene, por ejemplo, Israel con Estados Unidos. Hay algo de la resistencia palestina, incluso aunque no sea parte del Hamas, que el Hamas comete estos crímenes de guerra atroces. Estamos hablando de gente que hace la revolución a partir de la academia, profesores, estamos hablando de otra cosa, o incluso militantes políticos, que no nos llegan los textos. No aparecen. Entonces uno termina leyendo cosas argentinas para intentar entender un poco cómo uno puede, o sea, no es necesario sentar posición para todo, a mí me parece. O sea, hay una cuestión acá de la actualidad donde de repente tenemos que sí o sí decir yo soy pro Palestina, yo soy pro Israel, Sí, o que cualquier cosa que digas te convierte directamente en... Automáticamente te mete en una casilla. Eleccionista. Y yo lo hablaba con Manu, con mi amiga. Vamos a hablar de esto después. Manu judía. El Manu tiene familia judía y tiene familia en Israel. Y hablamos un poco de esta tradición donde de repente todos los judíos que viven acá, la mayoría tienen familia en Israel. Claro. Y tienen familia que viven, o sea, que tienen que ver una relación directa con el ejército, que tienen que ver relación con el sionismo, que tienen que ver con estar sumidos constantemente en una situación de guerra, donde estos crímenes suceden constantemente, y que a este autor le pasa esa contradicción. Es como, yo quiero entender por qué el Estado de Israel actúa como actúa, pero si vienen a mi familia la acribilla el Hamas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que nos pasa a nivel corporal con la narrativa, ¿no? O sea, como qué postura tomamos a partir de ahí. Y me parece que sucede en cualquier contexto, ¿no? O sea, cuando nos atraviesa algo. Creo que eso, y también esto que hablas de la falta de la narrativa, ¿no? Sabemos que todo existe mientras nos narramos, y de alguna forma decir, bueno, ¿qué pasa que no hay relatos desde otra visión, o relatos desde esos protagonismos? Creo que también es un gran ejemplo del mapa en el que estamos. Sí, que para mí hay algo central, me parece, o sea, que también, o sea, uno puede definirse como pro-Palestina o pro la lucha del pueblo palestino, o sea, pensar también en la diferenciación de lo que decimos. El Hamas y el pueblo. Exactamente, o sea, no pensarlo como desde una cuestión gubernamental, no pensarlo como, bueno, el Estado de Israel, el Hamas, o sea, pensarlo como los pueblos en lucha, o sea, las religiones en lucha por el territorio y por la construcción de sentido, y por una construcción de humanidad también, como algo de no abandonar lo humano dentro de este horror, porque realmente es un horror, y no ser inocentes, me parece. Principalmente yo a partir de esta columna la pensé desde la semana pasada, porque era como, estamos hablando del mayor imperio de la historia del mundo, en el cual Estados Unidos son los que están poniendo guita, son los que están poniendo armamento, por una idea colonizadora profundamente hegemónica, que va en contra, que es racista y es xenófoba, es terrible en un montonazo de cuestiones. Entonces, no ser inocentes de que estamos hablando como una guerra en los términos de la Segunda Guerra Mundial, porque tenemos inteligencia, tenemos drones, tenemos redes sociales, hay toda una cuestión construida alrededor de eso, donde me parece que es muy complejo, pero tampoco es tan complejo. Creo que hay cosas que están muy a la vista, y nosotros como argentinos me parece que sí tenemos que analizar cuál es el rol que cumplen las políticas colonizadoras dentro de otras, porque nosotros hemos estado ahí. Claro. Entonces, o sea, y siempre estamos a un pasito. Y siempre estamos ahí, y siempre estamos coqueteando constantemente con perder un poco como la identidad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los palestinos en este sentido? ¿Qué es lo que pasa frente a semejante monstruo como es el Estado de Israel y como es Estados Unidos? Se me está terminando el tiempo, pero bien, lo tengo acá porque controlado.
Pero les quiero recontra recomendar a Dani Selko. Es de Caja Negra, de la editorial. Es muy interesante a nivel editorial, es muy interesante a nivel investigación. Si les interesa el conflicto de Israel y Palestina o no tienen idea, me parece que es una postura mucho más cercana y quizás mucho más amable y menos geopolítica con todos esos conceptos que parece que uno no entiende. Así que bueno, esa es mi recomendación del día de hoy. Gracias, Emi. A ustedes. Increíble, increíble. Y lo que va a ser increíble va a ser el pollo con yogur y algunas semillas de sésamo que me voy a comer en un ratito. Así que los dejamos. Nos vemos. ¿Nos vemos mañana o no nos vemos mañana? No nos vemos. Con la carta. Nos vemos. La carta que escribiste, el gobernador ya contestó que no. Que por niñito Lautaro no nos vemos. Hermoso. Bueno, señores, hoy se fuma como un rato, entonces nos vemos, no sé cuándo nos vemos, ojalá que el lunes.